Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Azal Suba y Erkan Merik, un romance que parecía eterno, pero que hoy está en el centro de la tormenta mediática. Según las últimas declaraciones, la actriz sorprendió a todos al confesar entre lágrimas: Erkanene bana olan gubeni biti gunben de YKLDM. Estas palabras, que resuenan con fuerza entre sus fans, abrieron una ola de preguntas. ¿Qué sucedió realmente entre la pareja? ¿Dónde quedó aquella confianza que tanto presumían en público? Todo comenzó en un evento privado, donde ambos fueron vistos en actitudes tensas. Testigos aseguran que la actriz intentaba mantener la calma, mientras Erkan evitaba mirarla directamente. Uno de los presentes comentó: había un silencio extraño entre ellos, como si algo muy importante se hubiera roto en ese mismo instante. Esta situación encendió todas las alarmas en la prensa rosa y en las redes sociales, que no tardaron en especular sobre una crisis profunda. Azal, en una entrevista posterior, decidió romper el silencio con frases que dejaron a todos sin aliento: yo siempre fui transparente, siempre aposté por la sinceridad. Pero cuando la confianza se quiebra, es como un cristal, no vuelve a ser el mismo. Su declaración fue contundente y reflejaba un dolor real, un sentimiento con el que muchas mujeres se identificaron de inmediato. Por su parte, Erkan, al ser abordado por reporteros, evitó entrar en detalles, pero lanzó una frase que añadió más misterio al asunto: a veces el amor no es suficiente, a veces la confianza es lo que sostiene todo. Sus palabras dejaron entrever que la herida era profunda y que las diferencias entre ambos eran más serias de lo que parecían. La noticia se esparció como fuego en redes sociales. Los seguidores de Azal comenzaron a escribirle mensajes de apoyo, como: eres fuerte, saldrás adelante, mientras que otros pedían a Erkan explicaciones más claras. En Twitter, el hashtag #AzalErkanCrisis se convirtió en tendencia durante horas, con miles de comentarios y teorías sobre lo ocurrido. Algunos fans incluso recordaron momentos de la pareja en entrevistas pasadas, donde hablaban de confianza mutua como la base de su relación. La ironía no pasó desapercibida: aquello que los unía parece ser lo que los separó. Pero lo que más sorprendió fue la reacción de Azal frente a la presión mediática. En un encuentro casual con periodistas, ella respondió con firmeza: no estoy aquí para dar explicaciones de mi vida privada, pero sí quiero decirles que la confianza es algo que no se negocia. Si se pierde todo. Estas palabras, aunque breves, dejaron claro que no habría reconciliación fácil. La actriz parecía decidida a no volver atrás. La firmeza de Azal en sus palabras solo aumentó el interés de los medios, que empezaron a escarbar más en el pasado de la pareja. Programas de televisión dedicaron horas enteras a analizar cada gesto, cada mirada y cada frase dicha en sus apariciones públicas. Los expertos en lenguaje corporal fueron invitados a los sets para dar sus interpretaciones, algunos asegurando que la distancia emocional ya estaba presente desde hacía meses. Otros, en cambio, sostenían que lo ocurrido había sido una sorpresa repentina, un quiebre inesperado. En medio de todo esto, los fans comenzaron a dividirse. Una parte se mostró incondicional hacia Azal, defendiendo su derecho a hablar con transparencia y valentía. Otra parte, sin embargo, pidió prudencia y evitó tomar partido, argumentando que solo ellos conocían la verdad. Y, por supuesto, también hubo quienes se alinearon con Erkan, destacando que el actor siempre había sido reservado y respetuoso,
y que tal vez su silencio escondía una historia aún no contada. Mientras tanto, los portales de entretenimiento no paraban de publicar rumores. Algunos mencionaban la posible intervención de terceras personas, mientras que otros señalaban diferencias profesionales que habrían desgastado el vínculo. Lo cierto es que ninguno de los dos confirmó tales especulaciones, lo que no hizo más que alimentar el misterio. El público, sediento de respuestas, se volcó a las redes para intercambiar teorías, memes y hasta videos recopilando supuestas señales de la crisis. La prensa internacional también comenzó a hacerse eco de la situación. Medios de habla hispana y anglosajona replicaron las declaraciones de Asal, resaltando la fuerza de su testimonio. Titulares como El cristal roto del amor o Cuando la confianza desaparece aparecieron en distintas revistas digitales, elevando aún más la repercusión del caso. Para los seguidores de ambos actores, que habían seguido su romance casi como una novela televisiva, esta ruptura se convirtió en un tema de conversación global. A pesar del torbellino mediático, Asal mantuvo una postura firme. En una de sus más recientes apariciones declaró, "El dolor es real, pero también lo es la libertad que se siente al cerrar un capítulo que ya no me corresponde". Sus palabras inspiraron a muchas mujeres a compartir sus propias historias de desamor, generando una ola de empatía en redes sociales. La actriz, sin proponérselo, se convirtió en una voz de fortaleza frente a la adversidad. Erkan, por su parte, se refugió en el trabajo. Se le vio concentrado en sus nuevos proyectos actorales, evitando a toda costa las preguntas relacionadas con su vida personal. Algunos allegados comentaron que el actor estaba profundamente afectado, pero que prefería canalizar sus emociones a través de la actuación. Esta diferencia en las formas de afrontar la ruptura marcó aún más la distancia entre ambos. El futuro de Asal y Erkan, al menos como pareja, parece incierto y probablemente imposible de recomponer. Sin embargo, lo que queda claro es que su historia seguirá siendo analizada, comentada y recordada por mucho tiempo. Porque cuando se trata de amor, confianza y celebridades, cada detalle cuenta y cada silencio habla más fuerte que 1000 palabras. Con todo lo ocurrido, los seguidores del canal esperan nuevos capítulos de esta historia que, aunque dolorosa, sigue captando la atención de miles. Como suele pasar en el mundo del espectáculo, la vida privada se convierte en parte del guión, y los protagonistas, quieran o no, quedan atrapados en la mirada insaciable del público. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios sobre lo que piensan de esta impactante confesión y compartir este video para que más personas conozcan la verdad detrás de esta historia. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las celebridades.